Muy buenas tardes. Me avisa, compañero. Listo, listo. Muy buenas tardes a nuestros amables oyentes que cada semana escuchan su espacio radial, pregonando ideas por la cultura del pueblo, que ahora ya no estamos en la radio. Ahora estamos por esta vía mientras vemos cómo acontecen los tiempos y las circunstancias, pero no nos detenemos para nada. Mi cómplice Sebo de León Smith, bienvenido desde Portugal. Saludos, Sebaldo. Bueno, un abrazo, profesor Luis Monge, y para Rebeca, para ti, ahora que empieza otra forma, ¿no? Otra etapa, pero parte del mismo combate. Bueno, y por acá igual, ¿no? La lucha continúa fuerte, ¿no? Ahora con una crisis que se abrió en el gobierno portugués, pues son parte también de esto, y el movimiento sindical, como siempre he estado comentando, que continúa los trabajos de calle y la vida igual, ¿no? Todas las alegrías, los sueños y las esperanzas. Así que un abrazo desde Portugal para todos los amigos y amigas que nos escuchan. Cada semana, así es. Sí. Hombre, hoy tenemos un invitado, un compañero, colega, además sociólogo, amigo mío personal y de toda nuestra región centroamericana, que preside el organismo más importante para los profesionales y las profesionales de la sociología centroamericana, que es nuestro amigo Luis Alfonso Monge que desde El Salvador, San Salvador, está acá con nosotros. Bienvenido, Luis, bienvenido. Saludos para nuestros amigos que ahora nos escuchan por el YouTube. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Reitero el saludo al colega Sebaldo y a toda la comunidad que en este momento forma parte de este gran esfuerzo de divulgación, y espero compartir las ideas centrales de nuestro Congreso y algunas situaciones particulares que le dan vida a estos pueblos que permanentemente vivimos en vorágines, ¿verdad? Así es, cada vez más complejas. Y cada vez mucho más complejas, como muy bien apuntas. Abrazos a todas y todos. Bienvenido, Luis. Mira, este es un esfuerzo que pues nos lo pensamos desde un espacio que fue creado hace un poco más de un año, que es la Compañía de Arte Popular y Pensamiento Crítico Esther Orobio William de Yanis, mi señora madre, que pensamos desde algunos esfuerzos, el movimiento biocrático panameño, desde el Esther Orobio Fútbol Club, que fundamos mis hermanos y yo con niños y niñas de los barrios en el año 2007 y de donde han salido distintas generaciones. Ya la verdad que tenemos que decir hombre, con muchísimo esfuerzo de la familia, hemos sacado adelante muchos niños y niñas, porque tenemos ya tenemos 4 clubes con niñas y niños de distintas generaciones, mujeres que encuentran en el fútbol una forma de, desde el barrio, entender y percibir posibilidades de salto social, posibilidades de salto de calidad en sus realidades cotidianas. Entonces, también en un esfuerzo desde la consultora Yanis Orobio Asociados, que es un esfuerzo científico de profesionales de las ciencias sociales, que ya tiene 17 años de existencia y que hemos decidido que tenemos que dar un paso más allá en el ámbito del quehacer, no solamente de la comunicación científica, sino también de esa transformación cultural, estructural que nuestras nuevas generaciones, los más nuevos, requieren. Entonces, mira, propusimos este esfuerzo porque aquí vamos a hacer algo de ciencia, mucho de cultura y, por supuesto, de lo académico,
en esa simbiosis con la educación popular y propusimos a nuestro grupo de trabajo en Claxo generar a partir de este espacio un esfuerzo en Panamá con el nodo de Claxo que está inscrito en nuestro grupo de trabajo para el año 2023-2025, al cual está adscrito el programa Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, porque son estos espacios, estos esfuerzos que entidades como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales entienden la necesidad de que la academia vaya más allá del claustro y haga esa conexión, el contacto con esa población. Lo que tú decías antes de entrar al programa, Luis, que la radio y otros medios de comunicación deben de ser los vehículos para comunicarnos con esa sociedad que está afuera con mucha incertidumbre y que la academia, bueno, por sus características propias, a veces se le imposibilita llegar a muchos espacios de nuestras comunidades, de nuestras sociedades. Entonces, en Claxo hemos entendido hace mucho tiempo, de hecho, desde el grupo de trabajo anterior a el actual, que es Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías decoloniales alterglobales, al cual pertenece este espacio de comunicación, que necesitamos construir, tejer urdimbres de poscomunidades desde las pluridimensiones para entender nuestros sentisaberes diversos. Es un esfuerzo que la academia, desde esta estructura como Claxo, entiende que urge esa conexión de vuelta con la sociedad de a pie que no logramos aquí, sobre todo en ese quehacer que nos toca a los docentes, lo sabes tú, Luis, muy bien, en la academia, a veces poder salirnos un poco de el programa académico que nos corresponde realizar aquí. Entonces, esta es una dinámica interesante que se está proponiendo para los pueblos y para las comunidades de nuestra región latinoamericana desde Claxo. Entonces, indistintamente de que hayamos entendido y que hayamos propuesto este espacio radial por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, por unas semanas estará en esta plataforma de YouTube hasta que se nos ocurra ver, Sebaldo, a ti y a mí, cómo volvemos a la radio, a qué radio, ya veremos cómo se vuelve. Pero de eso se trata este esfuerzo que estamos haciendo el hermano Sebaldo y yo. Bueno, Sebaldo, te toca luego de hacer la mención, porque tenemos algunos segmentos, como te comentaba Luis, que tenemos que cubrir en nuestro programa. Y el primero es un compromiso que tiene este espacio cívico y este espacio formativo, en el caso de Panamá, en rumbo a esos 60 años de conmemoración de la heroica gesta patriótica de los días 9, 10 y 11 de enero de 1964, pues recordar los nombres y más bien aprendernos los nombres que nunca nos aprendimos por 5 décadas, casi 6, los nombres de esos héroes, mártires, pero héroes que ofrendaron su vida en esa heroica gesta que marcó un antes y un después de la vida republicana panameña. Ascanio Arosemena Chávez, Maritza Alabarca Ávila, Rosa Elena Landecho, Gonzalo Antonio Kranz Robles, Luis Vicente Bonilla Cacó, Jorge Enrique Gil, José del Cid Cobos, Estanislao Orobio Williams, Carlos Renato Lara, Jacinto Palacios Cobos, Ovidio Lizardo Saldaña Armuelles, Víctor Manuel Iglesias, Ezequiel Meneses González, Víctor Manuel Garibaldo Figueroa, Rodolfo Sánchez Benítez, Alberto Nicolás Constanz, Alberto Oriol Tejada, Teófilo Belisario de la Torre Espinosa, Ricardo Murgas Villamonte, Gustavo Rogelio Lara, Celestino Villarreta. Vivan nuestros héroes mártires de enero de 1964 rumbo a los 60 años, el próximo 9 de enero de 2024, ayer, hoy y siempre. Viva. Hoy vamos a conversar contigo, Luis, de una poetisa
panameña que no es nuestra, que no es de México, que es de Centroamérica y del mundo, Diana Morán. Y el compañero Cebaldo le toca introducir un poema para el programa de hoy y conversar un poco de Diana y luego ir a nuestro tema con nuestro invitado. Cebaldo. Sí, sí. Bueno, Diana Morán, la presencia de Diana Morán en la juventud panameña y en la lucha nacionalista es intensa, fuerte, a pesar del exilio que sufrió, a pesar de no vivir, murió en México, pero es tan intenso que, por ejemplo, es toda la generación nuestra, de los 70, 80, es casi difícil encontrar a alguien que no sepa un poema de Diana Morán, sobre todo Soberana Presencia de la Patria, ¿no? Porque marca con su poesía, pero marca también con su militancia en la Asociación de Profesores y en la creación cultural y literaria. Y aquí uno de los poemas de Diana que se titula Convicción de golondrinas. Con total convicción de golondrinas, sin pretender sembrar un árbol, ni cosechar un hijo, con la maleta lista para un mañana próximo, buscamos una mesa, 2 sillas y algunas tazas. Hicimos un libro portátil de ladrillos y tablas. Allí enredamos a Marx, la Biblia, Mao Zedong, los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entre un ojo abierto y el otro cerrado, los ríos de cuándos y más cuándos se secaron. Sandino, el Che, Angela Davis. Poblaron la orfandad de las paredes de boinas y panteras militantes, sin amnistía. Los otoños inundaron los vasos de septiembres, octubres y diciembres oxidados, mientras la primavera, bondadosa madrina, insiste en ofrecernos un poquito de casa. En la mesa, con paciencia, servimos la convicción de golondrinas. Las cucarachas sonríen con los pensamientos. La maleta está lista, pero un mañana próximo o lejano. El corazón se espera a nivel de las sales. Es el libro Reflexiones junto a tu piel, de nuestra gran poetisa Diana Morán. Poetisa y una gran militante, realmente una feminista y políticamente una mujer muy clara, con sus convicciones muy claras, tuvo una vida ejemplar, Diana Morán, desde el exilio, respondiendo a el momento histórico que le tocó vivir a Diana. Bueno, entre las mujeres panameñas y latinoamericanas es un referente de militancia pura, de militancia a carta cabal, en donde era capaz Diana, y lo dijo muchas veces, de entregar su propia vida por sus ideas, por su defensa de la madre tierra, como dicen ustedes, Evaldo, por la patria. Y estamos obligadas y obligados a reivindicar esa vida coherente que tuvo esta mujer, que para los mexicanos que le tienen a Diana Morán una alta estima, y aquí por supuesto también en nuestro país, en toda Centroamérica, la verdad, y latinoamericana y en el mundo entero. Entonces, reconocer a esta mujer, lo que significó ella para nuestro país durante todo ese periodo colonialista que vivimos y sufrimos, y que ella personalmente, como bien lo dijiste tú, Cebaldo, tuvo que ir al exilio, y su trabajo tesonero a través de la poesía, de sus escritos. Diana ganó premio Miró, porque era una mujer con una visión, un talento extraordinario, y que además tenía una excelente pluma, ¿no? Entonces, hablar de Diana Morán nos tocaría pues todo el programa, por ahí le vamos enlazando con nuestro invitado, porque Luis
¿por qué decidimos empezar esta fase contigo? Porque casi que en un mes vamos a tener nuestro Congreso Centroamericano de Sociología de la Asociación Centroamericana de Sociología que tú presides, la ACAS, y que para nuestra región centroamericana, con lo que significó para nuestra región el trabajo de Diana, por eso la decidimos, queremos hacer este enlace. Bienvenido, Luis. ¿Cómo están esos preparativos para nuestro 18 Congreso del ACAS en San José, Costa Rica? Bueno, buenas tardes nuevamente. Y para enlazar y de acuerdo a la memoria de la poetisa, ¿verdad?, me permito decir: mujer, Eva de sed esperanzada, irrumpo en tus corrientes materiales para beber las aguas sindicales, cabecilla de carne desgarrada. Quisiera iniciar, dado el arranque que ustedes plantean, pues, en memoria, ¿verdad?, de Diana Morán, creo, por lo poco que acabo de leer de sus poemas, una persona militante, combativa, como ustedes muy bien han explicado, y que creo yo que nuestra historia se nutre de hombres y mujeres que han ofrendado sus vidas durante todo el siglo XX, ¿verdad?, XIX, este siglo XXI, ya solo que con otras matices, ¿verdad? Pero siguen habiendo mártires, pues, en nuestros pueblos. Seguimos reclamando los anhelos de justicia, ¿verdad?, de solidaridad, de dignidad para nuestros pueblos y comunidades, particularmente para los pueblos excluidos, ¿verdad?, etcétera. Entonces, el Congreso, pues, trata de ir al encuentro de toda esa vorágine que es la realidad de América Central, pues. No escapamos a esas condiciones, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, gracias al esfuerzo que la doctora Ana Silvia Rojas desde la UNA hace, pues, porque ella es la presidenta del Congreso, ¿verdad?, y vicepresidente de ACA, creo yo, por todo lo que he estado participando, observando y pendiente, que tendremos un buen Congreso, ¿verdad?, un buen Congreso. El 18º Congreso Centroamericana de Sociología está listo. Iniciamos el 2, si no me equivoco, el 2 de junio, o sea, justamente en un mes, ¿verdad? Y hay una buena cantidad de participantes en términos de ponencias, etcétera. Y bueno, ojalá que la comunidad académica, científica, social, concurra, a quienes podamos asistir presencialmente y quienes no, que lo hagan desde las plataformas digitales que estarán habilitadas para tales efectos, y que enriquezcan esta discusión. Yo estoy convencido que la región merece un mejor destino, ¿verdad?, que nuestras energías nunca serán suficientes para cambiar esa historia. Y ese es el reto, ¿verdad? Ese es el reto. Entonces, en ese contexto, el Congreso no solo pretende ser un aporte científico, académico, sino que también un portavoz de todas las condiciones objetivas y subjetivas en que se debate la sociedad de América Central. Bueno. En esa línea, Luis, de lo que estamos, bueno, a las vísperas de los que podamos asistir, ya sea, como bien dices tú, presencial o virtual, o en la virtualidad, todo lo que va a ofrecer este Congreso de ACAS, que yo estuve viendo todas las temáticas que se van a estar abordando, y ello habla justamente de esa evolución que ha tenido nuestra disciplina, la sociología centroamericana, bueno, en este quehacer
que nos ha correspondido a los profesionales de distintas generaciones, y este congreso marcará una pauta nueva para esa determinación que tenemos desde la sociología de aportar al cambio social, de aportar al pensamiento crítico y bueno, a estas tareas académicas de construir nuevos pensamientos desde nuestras realidades. La verdad que es muy interesante las propuestas, cómo lo han definido ustedes. Bueno, la junta directiva saliente, de la cual tú eres presidente, y bueno, la compañera Rojas, que está realmente con el peso, como bien lo dices tú, toca siempre al entrante, pues organizar el Congreso, ¿vale? Y así entendemos que en este Congreso vamos a elegir el cambio de junta directiva, y que lo va a presidir justamente Costa Rica. Le corresponde ahora a Costa Rica Y en la la presidencia. vicepresidencia a Panamá, ¿verdad? Sí, De le acuerdo toca a a la la tradición. vicepresidenta a Panamá, que sería luego el siguiente paso Sí. en 3 años a nuestro país. Entonces, tenemos muchos retos. En realidad, creo que hemos avanzado, Luis. Me gustó mucho el periodo de la compañera Ana Silvia Ana Silvia Monzón de Guatemala, y este periodo tuyo, sin duda alguna, nos ha contribuido a consolidar esto que nosotros venimos hace rato, Luis, tengo que decirlo aquí con toda honestidad, peleando por que se nos reconozca nuestro espacio a las pensadoras y los pensadores centroamericanos, y que sí que lo hemos ido realmente afirmando en este periodo tuyo, y por eso quise invitarte. El próximo programa vamos a tener a la compañera Silvia Rojas, porque se trata de ir reconociéndonos y que nos reconozcan en otras latitudes, en otras regiones, y que eso sin duda en este periodo terminó de consolidarse, Luis, ese reconocimiento con otros espacios académicos y con otros espacios de investigación con los que ACAS ha terminado de consolidar sus relaciones en buena lid, ¿no? Con la altura que corresponde. ¿Cómo fue esta experiencia de tu periodo, Luis, que ha sido importante, bueno, en medio de pandemia y todo? ¿Cómo ha sido este periodo? Bueno, pues todos más o menos conocemos la historia del ACA, ¿verdad? Siempre han sido procesos medio traumáticos, medio desentendidos, ¿verdad? Elegimos, nos vamos, regresamos, hablamos y bueno, nos volvemos a juntar. Ese es como la síntesis de la historia de los ACA. Yo creo que a partir del esfuerzo que se hace en el 2006, la asociación se replantea, se renueva, con mucha gente entusiasta, pues, ¿verdad? Y inicia una nueva generación. Yo creo, sin temor a equivocarme, que en Costa Rica vamos a ver esos resultados de esos cambios generacionales. Así es. Porque creo que toda la mayor parte de compañeras y compañeros que estarán dirigiendo el Congreso en mesas, paneles, coloquios, etcétera, más de alguno ha participado en un Congreso de ACAS previo, ¿verdad? Y pues, digámoslo como viejo dirigente o militante, ¿verdad?, del gremio, pues me da una enorme satisfacción el ver que la renovación continúa, ¿ya?, que hay renovación de compromiso con el esfuerzo gremial, porque todos sabemos que esta tarea no es fácil, pues porque todo es voluntariado, ¿verdad?, ¿ya?, etcétera, y que hay que ajustarla con los tiempos de vida de cada quien, etcétera, etcétera. Pero también creo yo que algunas academias han asumido con más importancia el compromiso con el desarrollo de la sociología y las ciencias sociales. Y creo que Costa Rica no es el mejor ejemplo porque siempre van a ser la excepción, ¿verdad?
por, en el sentido de que sus capacidades instaladas, su tradición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre Costa Rica nos ofrece lo mejor con respecto al desarrollo. Pero, por ejemplo, la experiencia que tuvimos con Chiriquí en el 2014 fue una muy buena experiencia. ¿Ah? Gran compromiso de Ovidio, del profesor Pití, ¿ah? De Marcos, que en paz descanse, ¿verdad? Sí. Que ayudó, pues, ayudó, motivó. Y bueno, y de ahí han aparecido ustedes que ya estaban, pero que no se visibilizaban, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que la ACAS paulatinamente ha ido visibilizando a pensadores y pensadoras, como tú muy bien señalas, y creo que hay tareas pendientes, pues, y van a seguir, van a continuar en cualquier periodo en que estemos, por las razones de la gremialidad misma, pues. Claro. Pero, por ejemplo, el hecho de que la sociología sea una carrera con baja demanda en la región, pues debería preocuparnos a todos, ¿verdad? Y a todas, ¿verdad? Que nuestros estudiantes estén accediendo a ella porque rebotan de otras carreras que ya no los llenaron cupos, no los quieren, etcétera, etcétera. Entonces, ahí falta algo. Y creo yo que hay el estigma del ser revolucionario, del ser comprometido, del ser justiciero, etcétera, etcétera. Digo estigma, lamentablemente, en el contexto de una sociedad capitalista dependiente como las nuestras, pues, ¿verdad? En donde nuestra gente piensa que es más exitoso ser youtuber que ponerse a estudiar de verdad. En ese contexto de cosas, pues yo creo que tenemos como sociólogos y sociólogas, tenemos un reto importante, pues, con esto de la inteligencia artificial y todas esas cosas más, ¿verdad? Para quienes tenemos el privilegio de ejercer docencia, no sé si en Panamá o en Oporto, si tú lo haces, Evaldo, el bajo nivel de nuestros estudiantes en el sentido del cultivo de la lectura, ¿verdad? ¿Ah? Creen que todo lo resuelven con Google, ¿verdad? Preguntándole a Google, ¿ah? Etcétera. Entonces, todos esos retos, pues yo creo que los estamos enfrentando y el Congreso es una ventana para eso, ¿verdad? Habrá debate al respecto, por supuesto que habrá debate, ¿verdad? Pero en medio de todo este planteamiento, pues uno no puede ignorar el sustrato fundamental de estas sociedades que siguen siendo los signos de violencia estructural que se interiorizan en cada sociedad, ¿verdad? Y de diversas maneras. La violencia estructural que se está ejerciendo en Nicaragua, pues más allá de todo el corazón que uno puede tener con la izquierda, ¿verdad? Creo que no podemos hablar de un gobierno de izquierda a estas alturas en el caso del comandante Ortega, pues. O sea, más allá del compromiso que tengamos con la revolución o con los principios democráticos, evidentemente, yo personalmente creo que estamos frente a un proceso democrático revolucionario secuestrado en Nicaragua. Y digo secuestrado pues por todos los vaivenes que se están debatiendo. Y en ese proceso, pues lamentablemente la carrera de sociología muy marginada y casi extinguida, ¿verdad? Casi extinguida porque recordemos que solamente la Universidad Católica la estaba impartiendo y en el último año, les quitaron las becas del 6%, y por lo tanto, entonces ya no hay cómo subsidiar estudiantes de sociología.
Entonces, no tengo mayores noticias de Nicaragua, pero entiendo que estamos en una situación bastante complicada. Lo estábamos hace 3 años, 5 años, en el último año estamos peor. Y en el resto de los países, pues, cada quien con sus procesos, ¿verdad? En la UNA, en Guatemala, ¿verdad? Con todas sus dificultades de corrupción institucional. Y en El Salvador, pues una universidad, sino plegada al régimen de turno, pero siendo casi complaciente con el régimen de turno. Entonces, esa es la realidad que yo confío que los distintos ponentes, los distintos panelistas, debatan, pues, porque Centroamérica Claro, vamos a necesita ser reflexionar. debatida en ese contexto, pues. Necesitamos reflexionar, pero también actuar, ¿verdad? O sea, no se trata solo de contemplar el mundo, como decía el ancestro, ¿verdad? Se trata de transformarlo, ¿verdad? De Bueno, eso ese es se nuestro trata, ¿verdad? Es una quehacer, ese tesis es justamente del nuestro 18 brumario, quehacer. ¿verdad? Ajá. Entonces, Bueno, ujú, mira, Luis, diga. esto que estás diciendo es muy interesante y es justamente las reflexiones que tenemos que hacer, cómo la descomposición de nuestra sociedad de manera estructural ha permeado, pero la verdad que terriblemente a nuestras universidades, en todos los espacios de los claustros universitarios se ha permeado la descomposición tal cual lo analizamos de la realidad allá afuera, pues también tenemos que tener la capacidad para analizarlo de la realidad acá adentro. Pues sí. Entonces son las reflexiones que sí, que nos mandan, ¿no? O sea, yo no puedo aspirar a transformar el mundo si no transformo el mío, ¿verdad? O sea, en mi lógica, pues, vea. Yo creo que las universidades, hoy por hoy, tenemos un gran reto, ¿verdad? Las universidades son las conciencias críticas de la sociedad. Eso deben Bueno, ser, ¿verdad? Eso han sido en el pasado. En el presente yo dudo que cumplan ese rol, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, Lo que dice Luis y lo que está pensando definitivamente es esto, ¿no? Porque me pareciera que Córdoba de los años 20 fue mucho tiempo y está tan cerca, ¿no? La famosa emanación es como los poemas de Diana, ¿no? Llamando atención y a los trabajos, igual que la lectura de los clásicos, que es ¿no? Yo pienso que hace unas semanas atrás Chomsky hizo leí otra entrevista a Chomsky, casualmente sobre el problema, donde el Google ya ha quedado hasta pequeño con los nuevas cosas que se han creado, en donde ya es difícil poder ver cómo, de qué forma todos esos algoritmos crean supuestamente estudios de trabajo, de clase, donde entran los estudiantes y pronto ya está, y tú tienes tu nota y pasa, porque es el mercado que solicita, ¿no? Y entonces en esa complejidad de las escuelas, la complejidad del pensamiento, es una tarea difícil. Por otro punto que tocó Luis, porque siempre se ha puesto de un color a la sociología, ¿no? Este es el tal color, este tal idea, en fin, ¿no? Claro que muchos otros han cambiado porque había una militancia fuerte, dura y militancia misma, ¿no? En los 60, 70, como en Colombia, como Orlando Faz Borda y todos los pensadores, ¿no? Y acá propio en Europa y en Centroamérica, la gran historia de las universidades. Pero por eso es una de las grandes tareas que se está tratando y que es difícil acá también, es de qué forma el pensar académicamente también sea el pensar comunitario, ¿no? La comunidad, el barrio, como bien decía Luis, es aquí, es el vecino, ¿no? El barrio, pensar con ellos y ver qué hay que hacer, porque definitivamente, si bien es cierto, como decía el poeta, no es la tal verdad que no conoces, sino busquemos juntos la tal verdad, la tal iniciativas que hay, ¿no? Muchas veces también ha habido esa separación de universidad con las ciudades o universidad con la comunidad.
no se han quedado como una cuestión elitista. Incluso nosotros propios también sabemos que las ciencias sociales, algunos sectores de las ciencias sociales también han caído en eso, la necesidad de utilizar todos estos trabajos estadísticos de investigación para las grandes industrias, ¿no? Que ahora están funcionando fuertísimo, las farmacéuticas, lo que pasó con la cuestión de la pandemia, los estudios de la antropología, no solo en Indochina, sino en los países de América Latina, ¿no? De que por qué las comunidades indígenas se descubren y ven de que muchas veces son menos objeto de estudio y menos cuando ellos tienen que ser sujetos de las transformaciones, incluso por encima de las propias academias, ¿no? Y entonces, definitivamente ese es un reto y yo felicito porque yo sé que el trabajo no está fácil, sobre todo en Centroamérica, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador. Lo que acaba de comentar sobre Nicaragua, cierto, también tengo colegas con graves problemas de investigación que tuvieron que salir, otro porque no, por cuestiones de peligro de vida, y entonces otros porque simplemente le cortaron la fuente de financiamiento, ¿no? Porque esa fuente tiene que salir del poder público, tiene que salir del presupuesto del Estado o de las ideas que vayan saliendo, ¿no? Entonces, estudiar sociología, la ciencia militante, igual que la antropología o la historia propia militante, es un desafío, ¿no? Entonces, muchas veces a las universidades cuando llegan eh, estudiantes que no quieren estudiar porque, como dice, la nota le da para ir a ese grupo, ya nos damos cuenta que estudiantes de primer año que están es para ver cómo hacen el salto, ¿no? Entonces, toda esa forma del pensar, de leer, cómo se va perdiendo y uno queda mismo triste, ¿no? Porque nosotros venimos de esa generación de que había que leer y siempre dudando, ¿no? De la posibilidad de construir. Así que ojalá este congreso sea otro paso más para esa gran tarea necesaria, ¿no? De esa comunicación con las comunidades, la parte académica y el pensar, ¿no? Y en lo que podamos también estar acá, así como estamos con ese programa de YouTube que fue radial, lo que podamos, no solo para aportar, sino también para escuchar, porque yo pienso que es importante escuchar, saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué está pasando. Escucharnos, ¿sí? No tenemos esa capacidad de escucharnos, Luis, pero hay que hacerlo, como nos comenta Cebaldo. Y mira, la verdad que este programa tiene varios segmentos y los podemos, la verdad, Cebaldo, que los podemos incorporar en el momento que nos plazca. Siempre ha sido así. Hoy tenemos un refrán para la semana, porque acá somos refraneros, Luis. Los refranes también son una forma de educación popular interesante que llega en pocas palabras una idea corta. Y el de hoy es sencillo y corto y dice así: no hagas a otro lo que no quieres para ti o lo que no quieres que te hagan, que es lo que usualmente, la expresión el refrán que usualmente utilizamos: no hagas a otro lo que no quieres para ti. Y allí se va generando un valor en ese refrán sencillo, ¿verdad? Y debemos como volver a los refranes. Este viene del tomo 1, el 403 del libro de refranes. Y Luis, en este espacio nosotros tenemos un segmento para Mafalda. ¿Por qué? Porque Mafalda justamente es una creación de un compañero de la Via Yala, que creó este personaje maravilloso. No es sociólogo, pero le dieron a él un título honoris causa de sociología, ¿sabes? ¿Por qué? Era un sociólogo nato, pues. Eso es lo que hizo sociología con Mafalda. Entonces, el próximo 25 de junio, o sea, el próximo mes, el 25 de junio de 1973, es decir, hace 50 años, se produjo la última publicación de este personaje maravilloso y por tanto el 25 de junio próximo vamos a estar celebrando los 50 años del nacimiento a la eternidad de Mafalda. Y el personaje, hoy el pensamiento de Mafalda es el siguiente. Todas las semanas tenemos uno porque estamos rumbo a esa celebración. Y dice así: lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho.
Así, pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Mafalda también contribuye a llegar a esos espacios de poblaciones con las cuales nosotros podríamos comunicarnos con este idioma sencillo que creó Quino fantásticamente, y también construir valores colectivos, pensamientos colectivos, reflexiones colectivas, y todas las semanas acá traemos un pensamiento de Mafalda, justamente, esa niña maravillosa que justamente el otro mes cumple 50 años de su creación. Entonces, seguimos, Luis. Los retos de la sociología centroamericana. ¿Por dónde ves los retos de la sociología centroamericana? Bueno, primero, tal como, por ejemplo, el primer eje de nuestro Congreso hace referencia a la violencia, ¿vea? Yo creo que ese es un reto permanente, ¿vea? O sea, porque violencia, porque existe cualquier tipo de violencia en esta región, ¿vea? Estructural por parte de los estados, ¿vea? La violencia que se practica al interior de la familia como producto de la cultura patriarcal androcéntrica, ¿verdad? La violencia que se practica en las escuelas, en la academia, etcétera. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos de la sociología, tratar de entender ese fenómeno del por qué vivimos en permanente conflicto o violencia social en los distintos órdenes de la vida diaria, ¿verdad? El segundo gran problema, y quisiera ser coherente con los ejes del Congreso, la seguridad ciudadana, ¿verdad? Centroamérica, particularmente el caso del Triángulo Norte, ¿verdad? Honduras, El Salvador y Guatemala, que viven una violencia social de toda índole, pues, pandilleril, narcotráfico, etcétera, trata de blancas. Trata de personas, terrible. Ajá, de niños, de niñas. Niñas, flujos migratorios, expulsión. A veces digo yo, en el caso de El Salvador, ¿qué debemos los salvadoreños? Y creo hoy que la pregunta es ¿qué debemos como región? Pues, porque honradamente uno no encuentra explicaciones concretas en el corto plazo para decir, miren, la solución puede ser A. Sin embargo, me parece a mí que en el contexto del mediano y largo plazo pueden encontrarse salidas. Por ejemplo, la seguridad ciudadana, los sociólogos y sociólogas tendríamos un gran trabajo que hacer, ¿verdad? Pero, sin embargo, es a quienes menos se les toma en cuenta en la formulación de las políticas públicas. Porque la seguridad ciudadana no es suficiente con que yo meta preso a todo el que crea que es delincuente, como está ocurriendo en El Salvador en este momento, ¿verdad? Sino que la prevención, pues, ¿verdad? La prevención, nuestros barrios populares, nuestras colonias populares carecen de zonas de esparcimiento seguro. Y en ese sentido, lo que tú mencionabas al principio, Rebeca, que ustedes han patrocinado ya 4 meses, 4 decías, entendí que eran como equipos, ¿verdad? Donde los muchachos de niñas, pero de niños pues muchísimos. Ajá. Entonces, bueno, eso es parte de lo que yo le llamo la guerra permanente contra el quitarle, pues. Sí, los enemigos es que realmente conspiran, ¿no? Contra
nuestras nuevas generaciones. Ajá, porque, pues sí, en esta sociedad de consumo en la que vivimos, nos han enseñado que todo es fácil, ¿verdad? Todo es fácil, viaje ahora, no se preocupe, usted viaje. Quiere un iPhone, Pague después. quiere un iPhone, téngalo, agárrelo. Y Pues sí, pague pero a después. nadie le han enseñado cómo trabajar para tenerlo, ¿verdad? ¿Ah? O sea, nadie, todo el mundo vive añorando un iPhone, pero lo quiere de gratis. Y la sociedad capitalista o la sociedad de consumo en la que estamos metidos no nos dice esa parte, ¿verdad? Que todo tiene un valor, ¿verdad? Y entonces nuestras generaciones actuales recurren a lo fácil, porque son producto de esa transformación cultural neoliberal, ¿verdad? Que se adueñó de todos nuestros procesos culturales y educativos, denigró y sigue denigrando, en mi opinión, los Claro. niveles los niveles de formación académica de nuestras generaciones, ¿verdad? Y Sí, la pandemia que vino a ser la cereza del pastel, ¿verdad? En esa línea nuestras universidades son ahora centros mercantiles, venden diplomas. Nuestras universidades privadas, sobre todo, en nuestra región, en todas partes. Pues sí, ajá. Bueno, aquí hay una gente de Panamá que viene mucho a estudiar doctorado a una universidad privada, porque debo entender que quizás la carga o la exigencia académica debe ser de menor valía, ¿verdad? ¿Mm? Sí, 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 así es complicado. No, Mientras sí. algunos hacemos un esfuerzo por, digamos, adecentar, otros se encargan de seguir abonando al desastre, ¿no? Sí, sí, a lo online, por ejemplo, ¿no? Sabes que la cantidad de universidades que están online, yo tuve un amigo hace poco que me sorprendió y él, porque en 7 meses me dice, ya tengo mi tesis doctoral. Y que, ¿cómo? Que sí, sí, porque presenté tal, y ya está hecho. Pero lo que no 7 me dijo es meses. 7 meses, y 7 meses Wow. y 3 más, después llegó el año. Pero lo que no me dijo es que yo, el deber del trabajo, hacer la lectura, ¿no? Yo me decía, te lo mando por ahí, está no sé cuánto. Una universidad que en realidad no tiene una base física porque es online, ¿no? Así que no necesita esa base física. Todo tú lo haces online, tal. Y la calidad, uno lee la calidad del trabajo, nada, Obvio. no tiene, pero ya tiene el título. Y muchas veces, No, la desgraciadamente, calidad no es, son lo que no van. es line, sino light. Y entonces eso, y las empresas lo compran y es un negocio, ¿no? Para otras cosas. Como ahora la idea de mezclar ideas de los arquitectos, varios arquitectos, para que los algoritmos recreen ideas diferentes, supuestamente. La inteligencia artificial que se estaba hablando, ¿no? Pero que es también otro desafío también para la gente que piensa, ¿no? Y que está... Así que sí, la cosa está difícil, pero siempre hay unas puntas de esperanza, ¿no? Como lo que están haciendo. Pues me estaba recordando una película que vi hace poco, no lo conocía, que se llama Llévate mis amores. Creo que lo conoce. Es sobre la migración, el famoso tren que pasa por Centroamérica, la bestia que le llaman, y el 14. Entonces son las mujeres que van preparando las comidas para todos esos centenas de migrantes que van en ese convoyo que pasa, ¿no? Y lo ofrecen, ¿no? Porque nadie más le va a dar de comer y la migración es un problema dura, difícil y triste, ¿no? Entonces en ese documentario era eso, ¿no? Que la solidaridad existe, va funcionando, ¿ah? Por aquí, por allá. Y esas mujeres que se organizaron en Guatemala y en México, preparar lo poco que tienen, para que esos migrantes tengan que comer, ¿no? Y entonces el título también era, el inicio, Llévate mis amores. Es correcto, yo, Bastante. impactante y trágico, pues, porque, por ejemplo, entiendo que ya hay una ley que protegía a los migrantes en el paso a Estados Unidos que está por vencerse, y la respuesta es militarizar la frontera sur, ¿verdad? Así es. La respuesta, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta que creo yo que nos debemos de formular como sociólogos y sociólogas es, ¿dónde está el kit de esa migración permanente?
¿por qué nuestras economías no son capaces de darle un sustento digno a la gente? ¿Ah? Porque miren, el gran problema, por lo menos lo que yo veo desde El Salvador, es que la etapa donde migraban braceros, para decirlo de esa manera, ya pasó. Hoy migran profesionales. Sí. ¿Mm? ¿Ah? ¿Cuánto invierte El Salvador en un profesional que se va? ¿Cuánto invierte Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala, etcétera? ¿Ah? Y que van a trabajo, pues, Sí. pues poco No coherente cualificados. con su formación, ¿verdad? Ciertamente ganan mucho más que en El Salvador o en cualquiera de nuestros países, pues, pero las condiciones siguen siendo difíciles, ¿verdad? Vivir en ese mundo de ilegalidad, etcétera. Entonces, decía, de los grandes retos, en mi opinión, a manera de síntesis, pues las violencias que se practican al interior de las sociedades, la problemática de la seguridad ciudadana, que implica el problema de la prevención, ¿verdad? ¿Ya? No solo de la represión, pero también las otras aristas como son la migración, el tráfico de personas, el narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Luego tendríamos la, la desmovilización, ¿verdad? En el eje del Congreso son movimientos sociales. Me parece que la desmovilización del movimiento popular en la región, yo Terrible, lo terrible. veo muy, muy, muy cuesta abajo. Y, por ejemplo, La acaba, criminalización de la protesta, por ejemplo. acaba de pasar el 1 de mayo, ¿verdad? En El Salvador hubieron marchas, etcétera, etcétera. Entonces, los que hacen propaganda al gobierno, por ejemplo, burlándose de personas muy adultas que salían a la marcha, ¿verdad? Como quien dice, ¿y quiénes son, verdad? O sea, y con eso pretenden cambiar o con eso pretenden luchar, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que estas generaciones presentes se les olvida una cosa muy concreta. Primero, que el mundo no nació cuando ellos nacieron, ¿verdad? El mundo ya existía. Y segundo, como no estudian, no leen, ¿ah? Dentro de 5 o 10 años, las personas adultos mayores serán mayoría en relación a las poblaciones en edad de trabajo, ¿verdad? Por lo menos en el caso salvadoreño. Ahorita estamos en lo que se llama el bono demográfico, ¿verdad? Lamentablemente con 60,000 jóvenes encarcelados, ¿verdad? Que deberían de estar en el mundo del trabajo, pues están encarcelados, ¿verdad? O en las universidades. O en las universidades, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero estamos ya a la vuelta de la esquina, pues, en términos cronológicos, para que entremos al invierno demográfico. Complicado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con el movimiento social? ¿Qué pasa? A veces cuesta decirlo, pues, o es duro decirlo. ¿Será que también los movimientos sociales se mercantilizaron y como hoy no hay dádivas de ninguna naturaleza, no hay actos de movilización? Pues? No, pero es que están desideologizados. Recuérdate ¿Ah? que el imperialismo en estos 50 años ha invertido desde la USAID y desde otras organizaciones, ha permeado a todas las formas de organización. Ha sido un trabajo tremendo. Y ya vemos las consecuencias de lo que justamente señalas tú, Luis. La desarticulación del movimiento social es bárbaro, ¿no? Sí, sí, muy Entonces, complicado. el escenario es complicadísimo, por lo tanto, una gran riqueza para el estudio, comprensión y transformación de esas realidades, ¿verdad?
El otro reto que creo yo que debería de abordarse desde la perspectiva de las ciencias sociales son el rol de las iglesias. ¿Verdad? ¿Será que por fin se impuso la línea funcionalista con las iglesias americanas o estadounidenses? ¿Ah? De estabilizar o de como cooptar o neutralizar el movimiento campesino, sobre todo las comunidades indígenas, las comunidades rurales, con cultos que simplemente no ayudan pues a los procesos de liberación de la gente, ¿verdad? Claro. Y mira, vamos a hacer, Luis, tenemos que hacer un programa solo del significado que ha tenido la teología y todas sus manifestaciones, sus formas políticas en los últimos 80 años en la región centroamericana, y te aseguro que vamos a un programa, nos va a dar para 3 programas ese tema. Te voy a invitar con gusto, Luis, ahora que vamos a definir, todavía Cebaldo y yo no hemos definido qué vamos a hacer con el programa, lo podemos extender a 2 horas, 3 horas, lo que queramos, pero eso lo tenemos que planificar con tiempo. Ahora se nos acabó el programa, Cebaldo. Te doy la palabra para que lo despidas y nuestro invitado de la semana también para que se despida. Bueno, gracias por este encuentro de haber conocido a Luis, y ojalá que ahora nuestra relación continúe, ¿no? Porque acá igual en Europa la cuestión de las iglesias, sobre todo las evangélicas, se llaman y el movimiento sindical, el movimiento popular, como ha ido perdiendo fuerza y de pronto gana. Y creo que sí, esto es esos encuentros de profesionales como el de la sociología, en asociaciones y en congresos, pero congresos dinámicos, es siempre una oportunidad única, ¿no? Espero también ir en la próxima, no sé cuándo será, ahora es difícil, para participar. Bueno, a Un Panamá gran la abrazo. próxima. El próximo en Panamá, Panamá. 25. El 25, si En Dios el permite. 25, ¿no? Si Uy, la vida nos, magnífico. si la vida nos permite. Iba a ser el centenario de la Revolución Cuna, el 25. Hombre, 2 por 1, 2 por 1, Cebaldo. En el 25. Bueno, Pero bueno, si todo sale bien, Luis, nos vemos en San José, Costa Rica, el próximo mes. Bueno, Así nos vemos. muchas gracias, Rebeca y Sibaldo, por invitarme a este debate para dar a conocer en términos generales los retos, las angustias, ansiedades y el porvenir de la sociología en América Central. Vean, recordarles que el 18º Congreso Centroamericano de Sociología se va a realizar del 5 de junio en adelante, ¿verdad? Sí, durante una semana. Y que la sede central es la Universidad Nacional ubicada en Heredia, Costa Rica, ¿verdad? Así es que cordialmente invitadas e invitados, ¿verdad? De tal manera que juntos construyamos este debate, ¿verdad? Claro que sí. No solo la sociología, sino que más bien nuestros pueblos demandan que aquellos que nos decimos sociólogos y sociólogas, analicemos este contexto y propongamos líneas de acción para el cambio social en la región. Muchas gracias. Hombre, así va a ser. Un abrazo nuevamente, Luis. Abrazo a hermano Cebaldo y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en su espacio, pregonando ideas por la cultura del pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes.